Hasta el Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI, en La Habana, llegamos para conocer y ampliar los contextos acerca de la inclusión de Cuba nuevamente en la lista unilateral del gobierno de los Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo. Esto sucede en un momento en que prácticamente podemos decir que se está produciendo un derrumbe. Ha venido durante años, pero se ha acentuado un derrumbe moral de la política exterior estadounidense. Incluyen a Cuba en esta lista y se han expresado los argumentos de por qué Cuba no debía de estar, pero en los mismos momentos en que mantienen sanciones y un cerco alrededor de una Siria que acaba de sufrir un terremoto devastador, no han tenido ninguna medida de flexibilidad al respecto. En los momentos en que empujan a la Unión Europea y a la OTAN contra Rusia, con propósitos claramente marcados, pero entre otras cosas para recuperar el mercado de gas licuado, en que ahora Estados Unidos es el segundo principal exportador de gas licuado hacia Europa. Y hay momentos en que, saliendo derrotados del enfrentamiento a la COVID y con un costo de más de 1 millón de vidas de norteamericanos, entonces pretenden culpar a China por los orígenes de esta pandemia. O sea, es un Estados Unidos que incluso en el plan en La Habana. En el caso específico de Cuba, yo diría que estas dos noticias relacionadas muestran la vocación de Estados Unidos por cometer errores en la política respecto a Cuba, una vocación por equivocarse. Nosotros llevamos 7 años dando razonamientos, argumentos, elementos de por qué aquellos que ellos consideraron ataques en su momento no sucedieron. En ningún momento Estados Unidos tuvo evidencia para sostener ese punto de vista. Y Cuba, a través de científicos dedicándole mucho tiempo y esfuerzo a la investigación de este fenómeno, planteó su verdad. Estados Unidos mantuvo una posición contraria para al final tener que decir algo que en lo que nosotros insistimos desde un principio, que era una situación que no había sucedido y que era un argumento que se había utilizado para afectar las relaciones bilaterales. Yo lo que te puedo decir es que nos podemos imaginar un futuro, como ya sucedió en el pasado, en que Estados Unidos diga que no tiene elementos para mantener a Cuba en esa lista. Esa es una posición que ya se rectificó una vez, inmediatamente antes del restablecimiento de la relación. Podemos decir exactamente lo mismo. No tienen ningún argumento para mantener a Cuba en esa lista. Sin escuchar a intelectuales del mundo, a congresistas estadounidenses y al propio gobierno de Colombia, Estados Unidos vuelve a colocar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La decisión muestra también irrespeto hacia terceros, sean quienes sean. Están las instituciones y las personas que tú mencionas, están los gobiernos locales de muchas ciudades de los Estados Unidos que en estos momentos están aprobando resoluciones para que Cuba se retire de esa lista. Hay que recordar que hace un año 80 congresistas demócratas le escribieron al presidente precisamente con ese propósito de que Cuba saliera de la lista. Ahora, el caso específico de Colombia, ahí habría que mencionar incluso decisiones recientes de la CELAC, de CARICOM, pero en el caso específico de Colombia, el gobierno colombiano anterior le sirvió a Estados Unidos un argumento espurio para que diera tal paso, pero las autoridades actuales que representan la voluntad del pueblo colombiano han explicado por qué Cuba, primero Cuba ha sido un elemento clave en alcanzar la paz en Colombia, y por qué consideran que Cuba no debe estar en esa lista. Y hay que decir que hay instituciones federales estadounidenses muy interesadas en que Cuba no esté en esa lista porque se benefician de la cooperación con Cuba, sobre todo en lo que tiene que ver en aplicación y cumplimiento de la ley, y es realmente un contrasentido que usted tenga altos funcionarios y altos oficiales de ambas partes discutiendo temas de seguridad, algunos de ellos que afectan la seguridad interna de los Estados Unidos, en el caso de un país que usted considera que auspicia el terrorismo. O sea, es una contradicción con pasos que ha dado la administración en las últimas semanas, los últimos meses,
y sin duda alguna una contradicción muy marcada con el clamor internacional en ese sentido. Sin dudas, la administración de Joe Biden mantuvo a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo con el propósito de calumniar a la isla, porque es una forma de justificar el bloqueo ilegal de los Estados Unidos contra Cuba. Esta es Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.